Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Juliana Oxenford, esto es Al Estilo Juliana. Basta, Charlie, basta. Envidia, me tienen envidia, dice Charlie, porque ya anunció que se va. Ha encontrado un refugio en La Paz, Bolivia, en los brazos de su amada. Y si le va bien a Martín Belaúnde del Oso, ¿por qué a mi Charlie no? Con el talento que tiene, un ser humano maravilloso, lo mejor de RPP. Bueno, arranqué diciendo esto de envidia, me tienen envidia, porque es la frasecita del día. Definitivamente Daniel Urresti todavía no ha confirmado que se vaya a presentar en las próximas elecciones presidenciales, pero ya está en plena campaña. Hasta ayer era el ministro del Interior y ahora, en vez de estar en su casa, tranquilo, cuidando la tendinitis, porque con tanto tuiteo me imagino que debe haberle generado algún tipo de problema en las manos. No puede con su carácter, no puede con su genio, y se ha ido a la victoria a recibir un baño de popularidad y a decir que se cuiden, que ya llego. Y lo peor en realidad es que sí existe una especie de temor de parte de la oposición con relación a este personaje, que para muchos es poco serio, pintoresco, que no tiene seriedad, mucho menos el porte para ser mañana presidente de la República, imagínense ustedes. Pero ojo, tiene 44% de popularidad. Y no lo digo yo, a mí me encantaría decir que tiene 3, porque bien no me cae, pero las encuestas mandan, se mide la temperatura en las calles y la gente responde: sí, a mí me gusta Urresti. Nosotros de acá esperamos que José Luis Pérez Guadalupe, quien hasta ayer fue el jefe del Instituto Nacional Penitenciario y que creo que además es una persona sumamente correcta, haga una labor seria y que se encargue de lo que todos los peruanos queremos y estamos preocupados por el tema de la inseguridad ciudadana. Mientras tanto, Urresti debería tranquilizarse un poquito, que no se afane con ese 44% de probabilidad de popularidad, que repito es altísimo, porque todavía hay mucho pan por rebanar hasta el próximo año. Recuerden que además la historia política en nuestro país habla de una serie de outsiders, que son estos candidatos que aparecen de pronto, como el caso de Fujimori en los 90, y la gente dice: como lo que está en vitrina no me gusta, ya me aburrieron con su discurso y demás, voto por este que viene con un rollo diferente, y bueno, ya, le damos el voto. Y así llegó al poder Fujimori, y así también llegó al poder, recuerden ustedes, Alejandro Toledo, representantes de partidos políticos nuevos que se ganaron la confianza de un pueblo que siente que el Estado no existe, ¿no? Sobre todo en provincias, donde esto es mucho más evidente. En fin, hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando en política y de Urresti también. Me encantaría decir, ya no voy a hablar de él, me comprometí en la tarde en la Central de Informaciones, pero no puedo porque él da que hablar. En fin, con 3 representantes de diferentes fuerzas políticas. De parte de Fuerza Popular está la congresista Cecilia Chacón, está Rubén Coa en representación de Gana Perú, del oficialismo, y Javier Velázquez Quesquén del APRA. Arde Troya hoy en Al Estilo Juliana. Gracias a los 3 por venir. Muchas gracias a ti, Juliana. A ver, empiezo con las damas, por supuesto. Fuerza Popular ya no va a presentar una moción de censura en contra de Ana Jara, entonces yo puedo concluir en que están muy contentos con este cambio, o estoy exagerando, más o menos contentos, poco contentos. Yo creo que definitivamente se han dado cambios importantes, no todos los cambios que hubiéramos querido, pero definitivamente hay que reconocer que ha habido de alguna manera un reconocimiento de los errores en las diferentes carteras, y es por eso que se han retirado estos ministros. Errores además que han sido bastante cuestionables durante mucho tiempo. En el caso del exministro de Justicia Figalo, que de alguna manera se convirtió en el defensor de Martín Belaúnde. En el caso del exministro Urresti, teníamos pues todos estos exabruptos, pero además los resultados concretos y reales de su gestión no se han traducido en mejor seguridad para el ciudadano, ni en reducir los niveles de la criminalidad en el país. En el caso de Mayorga, obviamente después de todo el rosario que tenía cuestionamientos, ir a Pichanaki y haber actuado como ha actuado en contra del país, ha sido realmente ridículo y absurdo. Además también del muerto que ha tenido el señor Urresti en este último evento de Pichanaki. Y así podríamos seguir enumerando. Y creo que es momento de darles pues un respiro y una oportunidad que demuestren que efectivamente van a empezar a gobernar en beneficio de la ciudadanía, para poder reducir los niveles que existen en estos momentos, o mejor dicho, para aumentar los niveles de crecimiento en el país que se han reducido alarmantemente, y poder reactivar una economía que a todas luces vemos
que se está yendo hacia atrás. Ok, si entonces Fuerza Popular habla de darle una oportunidad al gobierno, porque además todavía quedan algunos meses para que termine su gestión el presidente de la República, ¿por qué no asistir a la próxima reunión de fuerzas políticas? Hay una evaluación que se está dando dentro de lo que es el partido, ¿no? Se tomará una decisión después de un análisis que se haga tanto con congresistas como con la Secretaría General del partido y obviamente con la lideresa del partido, que es Keiko Fujimori, porque aquí también tenemos que decir algo. ¿Qué resultados ha dado este diálogo? Un diálogo, ellos lo llaman diálogo, la verdad que ha sido básicamente un discurso político por parte de la Premier. Luego el presidente ha hecho un recuento de básicamente lo que ha hecho cuando ha querido hablar las personas que asistieron a este diálogo, las cámaras simplemente se fueron y al final la única conclusión a la que se llegó fue la propuesta de la señora Nadine Heredia, ¿no? Entonces se habló del tema de la remuneración mínima vital, se habló también de la desactivación de la DINI, y allí, tratando de ser lo más objetiva posible, debo decirle, congresista, que algunos que han asistido a la reunión, como por ejemplo Antero Flores Arauz, que es representante de este nuevo grupo que se llama Fuerza Grande Orden, ahí está, pues me dijo que la pasó muy bien, que al contrario, que le parecía una buena oportunidad para ver de frente al presidente de la República y decirle algunos casos. Pero ese no es el objetivo, ¿no? Estamos ante una crisis política. Okay. A ver, lo que pasa es que aquí, ¿qué es lo que pasa, Juliana? Este diálogo no se ha dado para, en el último año de gobierno, ver que el presidente realmente ejecute lo que ha tenido que ejecutar 4 años antes. Estamos ante una crisis política que ha tenido a toda la clase política, valga la redundancia, crispada, ¿no? Tanto por el lado del Ejecutivo, por el lado del Legislativo, la oposición, etcétera, etcétera. Y lo que se quiere es superar esa crisis justamente para llegar a consensos y a diálogos y que podamos, dentro del Parlamento, por ejemplo, las fuerzas políticas dentro del Parlamento, que en estos momentos el fujimorismo es la bancada más numerosa, tenemos a la bancada donde está Javier, que también hay diferentes actores políticos. Entonces lo que se quiere es llegar a consensos porque de alguna manera desde el Congreso tiene que lograrse esas leyes, esas pautas que se tienen que dar para un crecimiento económico en el país, que en estos momentos creo que, además de la inseguridad ciudadana, es uno de los más grandes problemas que tenemos. A ver, congresista Coa, le han caído varias chiquitas al oficialismo. Defiéndase usted en representación de la bancada de Gana Perú, porque hay algo que sí ha generado quizás el malestar más importante de parte de la población, ¿no? Que es finalmente la que saca sus conclusiones. ¿Por qué un gobierno que durante 3 años y medio no quería escuchar ni siquiera a los integrantes de la bancada, que manifestaban una molestia, una disconformidad, y les decían, no, ¿te quieres ir? El que se quiera ir, las puertas están abiertas, y así se fueron un montón al punto que quedan 33. Pero ¿por qué ahora de pronto esta actitud abierta al diálogo, escuchemos a los demás? No es porque realmente se están viendo en una situación tan preocupante, políticamente hablando, que no les queda otra que decir, bueno, ahora sí, llegó el momento de escuchar otras voces, quizás representantes de partidos políticos con más experiencia, porque no sabemos por dónde llevar el barco? A ver, buenas noches, Juliana. Buenas noches a mis dos distinguidos colegas. Encima al medio lo han puesto, caramba, para que le hagan sanguchito, perdón usted. Bueno, es que no es correcto, ¿no?, que no haya habido en nuestro gobierno una voluntad permanente de alcanzar consensos, de la búsqueda de diálogo, porque esa siempre debe ser una característica permanente de una fuerza democrática, y eso es lo que se ha practicado. El tema es que esta búsqueda permanente de acuerdos y diálogo deba hacerse siempre en función de una agenda, y esta agenda principal, la agenda grande, es aquella agenda pues que se implementa en una primera etapa. Ahora, estamos en una etapa nosotros, en una etapa, digamos, de cierre de un periodo democrático gubernamental, y entonces es correcto de que frente al ruido político, a un escenario de bulla política, en torno a temas secundarios, colaterales, que están más procesados en la radio, en la televisión, etcétera, y que no está tomando en cuenta la agenda de desarrollo que en el caso de nuestro gobierno en este momento es fortalecer
la gobernabilidad, asegurar la gobernabilidad para un proceso, ¿no es cierto?, de transferencia de un periodo gubernamental tranquilo, y en el caso particular de nuestro gobierno, asegurar, continuar con esta política de inclusión en un escenario de tranquilidad, etcétera, debiera haberse implementado. Ok, congresista, pero digamos, felicitando por supuesto y reconociendo que es importante que esta transferencia se lleve a cabo de la mejor manera, porque estamos hablando además de un estado, de un país donde la democracia existe. Hay que decir que estas situaciones, estos movimientos, estos cambios que se han dado de parte del Ejecutivo no pueden aparecer así de pronto y ser tan drásticos por casualidad. Ok, Ana Jara, la presidenta del Consejo de Ministros, dijo diálogo con las fuerzas vivas. Ah, qué bien, pero qué raro, ¿no? Un gobierno que estaba así con pocas ganas de escuchar, como que se tapaba los oídos. Y después, cambios en el gabinete, que es lo que la oposición exigía, lo que la oposición venía pidiendo, y parecía el Ejecutivo pues cerrado en decir no, 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 y sobre todo para mantener a Figalo hasta que pase un poco la tormenta, vuelva la calma y ya no sea tan rochoso este cambio, ¿no?, en la juramentación de los nuevos ministros. Ahora la culpa la tenemos los periodistas. Digo, porque Nadine Heredia, cada vez que hablan ahora, dicen la prensa que inventa cosas truculentas y que somos además expertos en convertir mentiras en verdades. No, es que no es cierto, no, eso no es así. El asunto es que hay que ponernos encima de esta bulla, de este ruido político, y lo que ha expresado el presidente es una gran capacidad de desprendimiento, con una visión de estadista, para asegurar un escenario de estabilidad en este momento, un escenario de unidad entre los peruanos, de un escenario en el cual aquellas diferencias, vuelvo a señalar, colaterales, subalternas, porque no estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de esa inversión que se está en este momento procesando en la selva central, de más de 2.500 millones de soles de inversión, en este momento, que sería, digamos, el tema central, sustantivo, que debiera preocupar a toda la clase política. De acuerdo, pero si Martín Belaúnde Locio se escapa, si se genera un conflicto tremendo donde se muere una persona y 144 hombres terminan siendo trasladados a un hospital, 33 de ellos, o 34, no recuerdo bien la cifra, heridos de bala en Pichanaki, obvio que las cosas buenas no van a ser resaltadas por nadie, porque lo demás ha sido generado también por irresponsabilidad política. En este caso, congresista Velázquez Esquel, muy buenas noches. Ustedes, los apristas, han pasado a ser un poco los cucos de la película. Hay gente que dice que bacán que el APRA, al igual que Fuerza Popular, hayan sido un poco los que han empujado esta situación extrema en la que se ha visto el gobierno al punto de llevar a cabo los cambios que hemos visto ayer. Pero otros dicen no, el APRA está que friega, porque son los que están, digamos, generando y plantando situaciones que no son ciertas, como las denuncias que han aparecido en contra de Nadine Heredia por el supuesto delito de lavado de activos. Hay muchos que dicen no, esto es una estrategia política de quienes más saben de este tipo de situaciones, que son los apristas. ¿Qué tiene usted que responder a esos rumores, chismes, comentarios? Primero diré que la censura ha cumplido una función social y constitucional. La censura promovida por el APRA, el Fujimorismo y algunos otros parlamentarios que apoyaron, interpretó lo que es la responsabilidad social, por lo menos en el APRA, frente a la nación. Ese mecanismo de llamado diálogo, de haber convocado a 15 dirigentes a puerta cerrada y que cada uno hable 5 minutos, nosotros consideramos que no era suficiente para resolver esta grave situación que atraviesa el país, pero no por culpa nuestra. ¿Acaso nosotros hemos denunciado lo de Martín Belaúnde, lo del patrimonio de la pareja presidencial, lo del reglaje, lo de Pichanaki? Por favor. Entonces, yo creo que esa es la función que nos ha asignado históricamente el país. Cuando somos oposición, somos una oposición constructiva. Si nosotros no hubiéramos advertido de que declaro en reorganización la DINI y voy a estudiar la posibilidad de incrementar el sueldo mínimo vital, fíjate la paradoja. La señora Nadine Heredia, que no es primer ministro, expulsó al primer ministro Villanueva por haber insinuado esa discusión, y ella lo propone. Entonces, eso no es el diálogo que el país quiere. El país quiere que su clase dirigente conversen, dialoguen, acuerden por sus problemas fundamentales. Por eso es que nosotros
creemos en el diálogo, pero un diálogo sincero con una agenda específica. Lo que no podemos es prestarnos a ese juego suicida del gobierno de acabar con la última institución o la más importante que tiene la democracia, que es su diálogo sincero. Nosotros, si es por el país, podemos ir a la punta del cerro y cuantas veces sea a dialogar. Pero queremos que el diálogo sea sincero, que sea por el país, con una agenda específica, por el empleo, por el crecimiento. Este país está paralizado por este gobierno. Pero eso podría ser poco creíble, congresista, porque si aparece Alan García, así como Keiko Fujimori, en la próxima convocatoria, en el próximo diálogo con las fuerzas vivas, pues es una manera también de que ambos líderes reconozcan que ha llegado el momento de conversar con Ollanthumala, plantearle algunas inquietudes, de darle algunas recomendaciones, pero también la imagen es como que la oposición, la lectura que pueden tener muchos, yo me atrevería a decir que hasta la mayoría, es la oposición está cediendo. En el caso de ustedes todavía no han dicho si van a ir a la segunda reunión. ¿Usted lo puede confirmar? ¿Van a ir? Me imagino que no, con lo que acaba de mencionar. Te quiero decir, por favor, si hay una agenda específica en beneficio del país para recuperar los niveles de crecimiento. El país, en el quinquenio del presidente García, lideró el crecimiento en América Latina. Hoy este país está casi paralizado económicamente. Necesitamos ponernos de acuerdo, conversar. Los peruanos quieren que su clase de dirigentes, sus dirigentes, sus políticos conversen, acuerden, pero políticas concretas en beneficio de la seguridad, del empleo, del crecimiento, del trabajo para la gente. Alan García, si hay una agenda de esa, eso? si hay, por supuesto que sí. Mira, y si hay, y te digo, nosotros hemos ido con Alan García cuando convocó Jiménez Mayor, llevamos un conjunto de propuestas con el presidente García. Todo eso va a ser tirado al tacho. Luego, el primer Villanueva convocó a las fuerzas políticas por haber conversado con algunas fuerzas políticas para establecer una agenda de tal. Lo echaron a Villanueva. Luego nosotros nos hemos reunido con la primera ministra, con la actual primera ministra Ana Jara. E inclusive nosotros, y que te digo, yo como ex primer ministro me he juntado con Ana Jara para que su ministro de Economía se reúna con nuestros técnicos y poder alcanzar alguna sugerencia. Nada de eso se ha escuchado. Yo creo que el país, el gobierno no lo puede llevar a esta situación suicida de acabar con una institución tan importante. Sí creemos en el diálogo. Si mañana nos ponen una agenda concreta en beneficio de todos los peruanos, nosotros no pensamos con cálculo. Pero eso es subjetivo, ¿no? ¿Qué tiene que tener esta agenda para que ustedes reconozcan o digan, ah, sí, esto está redactado y diseñado en función a los intereses de los peruanos? O sea, usted puede tener una idea, una visión. No, por favor. La agenda, mira, el país ha registrado 2.3 de crecimiento, el más bajo en los últimos 5 años. O sea, parece que hubiera sucedido un terremoto de Pisco y la crisis financiera internacional. Eso es incompetencia, falta de liderazgo. Entonces, los peruanos están expectando que está cayendo el empleo, la inversión se está ahuyentando, la pobreza está recrudeciendo. Necesitamos ponernos de acuerdo, pero queremos diálogo sincero, no diálogo tráfago, no un diálogo como una tregua política. No podemos caer en el juego suicida de este gobierno. Bueno, lo que sí creemos... Sí. Mira, te lo digo, ten la seguridad que si nos ponen una agenda concreta en beneficio del país, del empleo, del crecimiento, de luchar contra la pobreza, por favor, ¿cómo no vamos a hacer un diálogo sincero? A ver, en todo caso, Alan García no pidió una reunión de a dos, como sí Keiko Fujimori. Y para muchos fue un acto, digamos, poco humilde de parte de la lideresa de un partido político, porque si Ollanthumala cediera a esta situación, ok, me reúno con Keiko Fujimori, puede ser ante cámaras, porque Keiko Fujimori también lo dijo, que no es que sea puerta cerrada, pero solamente ellos dos. Mañana Alan García lo puede pedir, mañana lo puede pedir Antero Flores Abrao, mañana lo puede pedir Luis Castañeda Locio por Solidaridad Nacional, lo puede pedir cualquiera. Perfecto. Y tampoco se trata de que el presidente le esté dando, digamos, citas a todos, porque usted mismo lo están diciendo, y no por defender a Ollanthumala, al contrario, pero se tiene que trabajar ahora más que nunca en función a los intereses del país. No se puede perder tanto tiempo en reunirse uno por uno con cada uno de los representantes. Juliana, aquí tenemos que